17. Eso de quemarme las cosas fue algo muy sucio. Y no era la primera vez. Me hicieron exactamente lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial e incluso antes. Es un patrón. Probablemente tendría que haberlo esperado. En cualquier caso, pude salvar mi colección geológica. Por supuesto, ninguna de las piezas que la formaban había sido consumida. El día que Charlie Yume se suicidó, yo me había sentido inusualmente deprimido desde que me levanté. Por supuesto, en ese momento no sabía cuál era la razón de mi depresión. De hecho, la señora Ambro comentó mi estado de ánimo poco habitual. Pasé el día fuera, trabajando en los jardines terraplenados de los Ambro, una de las tareas que había asumido como forma de pagarles por su hospitalidad. Además, realizaba un trabajo similar para los otros miembros del grupo, incluyendo el cuidado de varios animales, como vacas, cabras, ovejas y pollos. Mi experiencia con los animales de Charlie indicaba que tenía un talento natural para ello, e incluso pensaba en hacer un curso de cuidado de animales en Santa Rosa. Mientras tanto mantenía mi vida espiritual a través del contacto con el grupo. Y la señora Ambro me había presentado a otros individuos sensibles del área de la bahía. Mi depresión se hizo tan intensa a las 4 de la tarde que dejé de trabajar y me senté en los escalones del porche delantero a leer el periódico. Poco después llegó la señora Ambro en su coche, aparcó y bajó muy excitada del vehículo. Me preguntó si había oído la noticia de que había sucedido algo terrible en casa de mi hermana. Le dije que no. Ella no sabía que la había recibido de forma indirecta, aunque tenía la idea de que O'Charley había matado a Fay o había muerto de un segundo ataque al corazón, o algo parecido. El sheriff Chisom estaba allí, y cierto número de coches que no eran de la ciudad, y también hombres que parecían ser funcionarios del condado. En cualquier caso, se los había visto con trajes y corbatas oscuros delante de la casa. Se me ocurrió que quizá debía ir, ya que Fay era mi hermana. Pero no lo hice. Después de todo, me había echado. Así que me quedé en casa de los Ambro el resto del día, y aquella noche cené con ellos. A las 8:30, Dorothy Bentelli, que vivía un poco más abajo de Charlie y Fay, nos comunicó las noticias. Era terrible. Apenas podía creérmelo. La señora Ambro consideró que debía ir, o, por lo menos, llamar por teléfono. Lo discutimos, y luego convocó una reunión especial del grupo para considerar toda la situación y ver qué significado tenía en el programa cósmico que se estaba desarrollando. El grupo, después de discutirlo, llegó a la conclusión de que la muerte era un síntoma de la anarquía y disolución presentes en las últimas agonías de la Tierra antes de ser sustituida. Pero aún no habíamos decidido si yo tenía que ir allí. Pusimos a Marion Lane en trance. La señora Ambro fue quien la hipnotizó y dijo que, probablemente, debía tratar de entrar en contacto con Nathan Antail y averiguar si Fay quería verme. Debido a los datos que yo le había pasado al grupo acerca de Fay Nat, este había tomado un interés activo en su situación, viéndola como una manifestación en un plano terrestre de ciertas fuerzas supernaturales. Ninguno de nosotros tenía una idea muy clara sobre la naturaleza o el plan de estas fuerzas. No esperábamos que el objetivo se revelara hasta el momento final. Es decir, hacia últimos de abril de 1959. Mientras tanto, nos habíamos mantenido en contacto, como hacíamos con todo lo demás que estaba sucediendo. Utilizando el teléfono que había en la biblioteca de la señora Ambro, llamé a Nathan Tail. Habíamos descubierto que siempre que empleábamos aquel teléfono en contraste con la extensión que había en la cocina o el salón, obteníamos mejores resultados. Era el teléfono con más suerte de la casa, y en una situación tan grave como esta, quería que todo lo posible del universo fuera favorable. Sin embargo, no hubo contestación a mi llamada. No cabía duda de que Nathan se hallaba en casa de los Ume. Al día siguiente marqué el número de Fay varias veces, y por fin logré una respuesta. Solo me dijo que estaba demasiado ocupada para hablar y que volvería a llamarme. Después colgó, pero no llamó. El siguiente contacto fue una nota impresa, que me envió por correo, en el que se fijaba el día y horario de los oficios religiosos. No asistí, porque me parece, como dice Pitágoras, que el cuerpo es la tumba del alma y que por el hecho de nacer una persona ya ha empezado a morir. El atributo físico de Charlie que estaría expuesto en el mausoleo carecía de importancia para alguien como yo, que está preocupado no con este mundo, sino con lo real, es decir, lo eterno. Charlie Yume, o su esencia, el alma, la chispa, no se había extinguido. Existía como siempre había existido, aunque ahora ya no podíamos verlo. Tal como lo dijera la señora Ambro, el hombre corruptible debía ponerse la inmortalidad, y yo pensaba que esa era una buena manera de expresarlo. Así que yo no sentía que Charlie nos hubiera dejado.
aún seguía flotando en el cielo cerca de Drake's Landing. Y no pasarían muchos días más antes de que el resto de nosotros se uniera a él, un hecho que desconocía cuando se quitó su propia vida. Durante aquella época, el tema de especulación por toda la zona de Point Reyes y la bahía de Tomales era si Nat y Faye seguirían juntos o si la muerte de Charlie haría que rompieran por el remordimiento. Al principio parecía haber dudas. Vecinos suyos, en especial la señora Bentelli, informaron que Nat no pasaba mucho tiempo en casa de los Hume. Las niñas, temporalmente, habían dejado de ir a la escuela, así que no se les podía preguntar qué pasaba. Pero, luego se volvió a ver su coche yendo y viniendo de nuevo, y el consenso general fue que habían reanudado sus relaciones. El artículo publicado en la Baywood Press apenas mencionaba que Charlie Hume, de Drake's Landing, se había quitado la vida debido al abatimiento producido por su mala salud. Mencionaba que había tenido un ataque al corazón y acababa de ser dado de alta en el hospital. No decía nada de Nat, solo que le sobrevivían su mujer, Faye, y sus dos hijas, Bonnie y Elsie. El titular decía: C.B. Hume se suicida. El grupo creyó que se podría haber dado una descripción mucho más completa, y yo preparé una presentación exhaustiva, describiendo en detalle la relación de Faye con Nathan e informando al público en general de que la verdadera causa de la muerte de Charlie no había sido el abatimiento producido por su precaria salud, sino descubrir que durante el período de convalecencia en el hospital su mujer le había engañado con otro hombre. Sin embargo, la Baywood Press declinó publicarlo. De hecho, ni siquiera comunicaron haberlo recibido, aunque para ser justos con ellos, he de reconocer que tuvimos cuidado de no dar nuestros nombres o direcciones en caso de que se tomara una acción legal por el uso del correo, etc. No obstante, no importaba si la Baywood Press prefería no publicarlo, ya que todo el mundo en la zona conocía la verdadera historia. Fue el tema principal de discusión en la oficina de correos y en la tienda de alimentación durante semanas. Y, ciertamente, en una democracia eso está bien. El público debe conocer los hechos. De lo contrario, no puede juzgar. En referencia al elemento de juicio, observamos que la opinión media en la zona estaba muy en contra de Faye y Nat, y bastante a menudo oímos palabras de censura, aunque, por supuesto, no se les dijo nada directamente a la cara, y, decididamente, no en presencia de las niñas. Los Bluebeard continuaron visitando la casa de Faye. Faye siguió dirigiendo el grupo de baile, y ninguna de las mujeres renunció o sacó a sus hijas. La única acción abierta tomada en contra de Faye y Nat fue que algunos residentes dejaron de saludarlos en la calle cuando los veían pasar en coche, y 2 o 3 madres que yo conozco dejaron de autorizar que sus hijas fueran recogidas por Faye para ir a jugar por las tardes a casa de los Hume. Pero, por supuesto, esto había comenzado antes de la muerte de Charlie. Tuvo lugar tan pronto como el grupo promulgó la presentación dramatizada original que yo les suministré. La señora Ambro la hizo mimeografiar y se la envió por correo a una lista de residentes que había obtenido del Partido Republicano en el condado de Marin, de modo que personas que vivían tan lejos como novatos recibieron la información. No creo que Faye o Nat fueran muy conscientes de esta desaprobación pública, ya que tenían muchos problemas personales que solventar. Como un hecho, sé que estaban preocupados porque las niñas oyeran algo desagradable, pero cuando eso no sucedió, su aprensión disminuyó. Aparte de aquello, parecían más interesados en cómo arreglar sus propias vidas, y no les culpé por estar concentrados en ello. No cabía duda de que tenían abrumadores problemas morales y prácticos que resolver. Más o menos una semana después, recibí una carta de un abogado de San Rafael llamado Walter W. Sipe, en la que me informaba que se me requería a las 10 de la mañana del 6 de abril en su despacho de la calle B. Tenía que ver con el testamento de C.B. Hume. La señora Ambro expuso su firme convicción de que debía asistir. No solo me urgió a hacerlo, sino que prometió que me llevaría en coche. Así que la mañana estipulada, habiéndome puesto una chaqueta, pantalones y corbata del señor Ambro, Claudia me dejó en la puerta del edificio del despacho del abogado. En la oficina encontré a Faye y a las niñas y a algunos adultos que nunca antes había visto. Luego descubrí que unos habían trabajado para Charlie en su planta de Petaluma y otros eran parientes que habían venido desde Chicago. Nat, por supuesto, no se hallaba presente. Trajeron unas sillas, nos sentamos y el abogado nos leyó el testamento de Charlie. Apenas entendí algo de lo que decía. Siendo como es el lenguaje legal, todavía no estoy seguro de algunos detalles. En cualquier caso, el núcleo de la disposición de sus bienes es el siguiente. En su mayor parte, se preocupaba por sus 2 hijas, lo cual es comprensible.
Como durante años había desconfiado bastante de Faye, algo que yo ya había descubierto, había iniciado un proceso de retirada de capital de su planta, colocándolo en acciones y valores a nombre de ellas. Todo lo hizo antes de su muerte. La fábrica, entonces, no valía ni la mitad de lo que se habría pensado. De hecho, estaba casi toda descapitalizada. Según la ley de propiedades de California, la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecía a Faye. Charley, en su testamento, no podía disponer de ellos. Pero las acciones y valores ya no eran de él o de Faye, pertenecían a las niñas. De modo que había trasladado la mayoría de los bienes fuera de las manos de los dos, pasándolo a sus hijas. Además, había dejado instrucciones de que el grueso de sus bienes se colocara en un fondo para ser administrado por el señor Sipe en beneficio de las niñas, y que al cumplir 21 años pasara directamente a ellas. Así que las niñas no solo eran propietarias de las acciones y valores, sino que tenían una parte de la fábrica de Petaluma. Las acciones, aunque les pertenecían a ellas, estarían manejadas por el hermano de Charley, que había volado desde Chicago. De acuerdo con las necesidades que tuvieran, él se encargaría de suministrarles fondos. Se debía permitir que las niñas vivieran con su madre, y al respecto Charley tenía mucho que decir. Lo único que le había dejado a Faye era el buick, es decir, su mitad, ya que la otra le pertenecía a ella. Mi hermana, por supuesto, según la ley de California, ya era propietaria de la otra mitad de la casa, y de la mitad de la propiedad personal que hubiera en ella. Charley no podía disponer de ello. Pero esto es lo que hizo con su mitad. Me había dejado su parte de la casa a mí, de toda la gente que había en el mundo. Así que Faye era dueña de una mitad y yo de la otra. En lo referente a la propiedad personal que era de él, se la había dejado directamente a las niñas. Me había dejado a mí tanto como a Faye, a menos que incluyáis el buick, que no valía gran cosa. En el testamento había una cláusula respecto a la tenencia de la casa. Ni Faye ni yo podíamos excluir a la fuerza al otro de las premisas. No obstante, sí podíamos llegar a un acuerdo sobre su venta o su uso. Por ejemplo, podíamos vender nuestra mitad al otro. O alquilársela por una suma que establecería como razonable el Bank of America de Point Reyes. También había establecido diversas sumas de dinero de su cuenta conjunta, una mitad de la cual le pertenecía para disponer como deseara. Me había dejado casi $1000 para recibir ayuda psiquiátrica, si elegía aceptarla, y, si no, debía ser entregada a las niñas. Y había dejado dinero para los gastos del entierro. Al haberse suicidado, se anulaban las pólizas de seguro, así que Faye no recibió nada de ellas. En resumen, le había dejado todo a las niñas y nada a Faye. Y la propiedad de ella, bajo la ley de California, consistía en su mitad de la casa sobre la cual había que pagar una alta hipoteca y de la planta, que no ascendía a nada de lo que ella había esperado, ya que de ésta se había ido sacando capital a lo largo de los años. Por supuesto, podía contratar a un abogado, ir a juicio y reclamar que gran parte de las acciones y valores en realidad le pertenecían a ella, ya que habían sido comprados tanto con su dinero como con el de Charley. Y podía recusar el testamento de muchas otras formas, por ejemplo, que le había dejado el buick cuando no tenía derecho a hacerlo, pues ella lo había comprado antes de casarse. Tengo entendido que un testamento con esas cláusulas puede ser anulado. Pero Charley había establecido una que preveía la posible recusación de ella. Si la empleaba, el administrador de la parte de las niñas, esto es, su hermano Sam, debía ejercer acción legal contra Faye, acusándola de ser una madre incompetente, y separar a las niñas de su cuidado, quedando su familia como custodios. Es muy posible que esa cláusula fuera invalidada, ya que era punitiva. Pero solo por investigarla corría el riesgo de que entrara en vigor, ya que Sam se declaró dispuesto a seguir con los requisitos que establecía. Charley se había extendido en describir en el testamento, aunque vagamente, la relación que tenía con Nat, y también me mencionaba a mí como testigo específico de ello. No cabía duda de que la casa y los fondos que me dejara eran un incentivo para que yo cooperara en todo a favor de la cláusula de madre incompetente si Faye recusaba el testamento. Por lo menos, así lo vi yo. No lo hizo, aunque durante un tiempo ella y Nat lo discutieron. Sé que lo hicieron porque me encontraba presente. ¿Cómo no iba a ser así? Casi en el acto, tan pronto como conseguí transporte, me mudé de nuevo a la casa con Faye y las niñas, y, por supuesto, con Nathan Tail, ya que él estaba viviendo allí. Y esta vez no podían echarme, pues era tanto mía como de ella. Y no era para nada de Nathan Tail. No tenía ningún derecho legal a estar allí, y yo sí. Así que cuando Claudia Ambro me llevó de vuelta en su furgoneta, junto con mis pertenencias, me estaba llevando de regreso a mi casa.
Cuando aparecí ante la puerta delantera, Fay y Nat se quedaron asombrados al verme. Sin decirle una palabra, así de afectados estaban, miraron mientras yo descargaba mis cosas de la furgoneta y me despedía de Claudia. Con voz lo suficientemente alta para que me oyeran, insistí en que Claudia y su marido, y el resto del grupo, vinieran a verme, que usaran la casa como lugar de reunión o para visitarme. Luego, agitando la mano en mi dirección, se marchó. ¿Quieres decir que te vas a instalar así?, preguntó Fay. ¿Sin discutir primero todo el asunto? ¿Qué hay que discutir?, contesté, sintiéndome de maravilla. Tengo el mismo derecho legal que tú para estar aquí. Y en esta ocasión no había razón para que ocupara el trastero, como un sirviente. Ni tenía por qué realizar las tareas desagradables por ellos, como sacar la basura o fregar el suelo. Me sentía en la cima del mundo. Los dos se quedaron en el salón mientras yo empecé a preparar el estudio. Esa era la habitación que había elegido como dormitorio. No hicieron movimiento de interferir, pero les oí hablar en voz baja y malhumorada. Mientras colgaba la ropa en el armario del estudio, se me acercó Nat. Ven al salón y lo discutiremos, dijo. Divertido, aunque deseando acabar de poner en orden mis cosas, le seguí. Fue agradable sentarme en el sofá y no verme obligado a retirarme a la parte de atrás mientras otros hacían lo que les daba la gana. ¿Cómo demonios piensas pagar tu parte de la casa?, espetó Fay. Son $240 por mes, incluyendo intereses. Tú debes pagar la mitad. $120 al mes. Lo cual no incluye impuestos ni seguro contra incendios. ¿Cómo podrás pagarlo? Su voz salió aguda, llena de furia contra mí. En realidad, yo no había pensado mucho en ello. Saberlo disminuyó algo el placer que experimentaba. Al adquirir la mitad de esta propiedad, dijo Nathan, has adquirido la mitad de sus deudas. Eres responsable de los costes de mantenimiento y de las facturas, igual que Fay. ¿Sabes lo que cuesta la calefacción de esta casa? Ella no va a pagarlo todo, tenlo por seguro. $50 al mes, intervino mi hermana. A eso ascenderá tu parte de la calefacción. Dios mío, te costará otros $100 al mes de facturas, llegará a 300 al mes ser dueño de la mitad de esta casa. Como mínimo 300. Oh, vamos, dije. No cuesta $600 al mes mantener la casa. Entonces, Nat sacó la gran caja de cartón en la que Fay guardaba las facturas del mes. También tenía la chequera y los cheques y facturas pasados. Asciende a eso, indicó. Sabes que no tienes dinero. Tu parte va a caducar. ¿Cómo no iba a hacerlo? No puedes vivir aquí. Es imposible. Lo único en lo que pude pensar fue en sonreírles, para dejar clara mi falta de ansiedad. Gilipollas, dijo Fay, y su voz siguió subiendo en tono acusador. Entonces le dijo a Nat. Esto pasa por pagarle para que fuera a los tribunales a contar un montón de mentiras sobre nosotros, santo Dios. Charlie debía de estar fuera de sus cabales. Al final debía de haberse vuelto paranoico, allí en el hospital, para creer toda esta mierda. Tranquilízate, la calmó Nat. Parecía el más racional. Será mejor que vendas tu parte ahora mismo, me aconsejó. Antes de que se te acumulen las deudas. Hizo unos números en un trozo de papel. Tu parte asciende a unos $7,000. Y tendrás que pagar impuesto de herencia sobre ella, ¿lo sabías? ¿Quieres decir que vosotros compraréis mi parte?, pregunté. Sí, contestó Fay. De lo contrario, el banco se quedará con tu parte y no sacarás ni un centavo de todo esto. Dirigiéndose a Nat, añadió. Y entonces estaremos viviendo con el Bank of America. No tengo ganas de vender, repuse. No te queda elección, afirmó Nat. Ahora mismo hay que hacerle un pago al banco, dijo Fay. Uno de ellos. Son $155. ¿Tienes la mitad? Tienes que tenerla. Es tu parte. Ni te imagines que la voy a pagar, yo, me agasajó con un nombre inimaginablemente vil. Hasta Nat pareció avergonzado. Discutimos durante casi una hora sin llegar a ningún acuerdo. Entonces Fay se fue a la cocina a prepararse una copa. Mientras tanto, las niñas habían llegado de casa de alguna amiga. Las dos dieron la impresión de alegrarse al verme, y me puse a jugar con ellas al avión. Fay y Nat observaron con rostros lúgubres. En cierto momento oí que Fay decía, «¿Está jugando con mis hijas? ¿Y qué puedo hacer yo al respecto?» Nada. Tiró el cigarrillo a la chimenea, falló y aterrizó en el suelo. Nat fue a recogerlo. Ella se puso a andar de un lado a otro del salón mientras Nat se quedaba sentado, mirando con ojos sombríos el suelo, cruzando y descruzando de vez en cuando las piernas. Cuando me cansé de jugar con las niñas, las envié a sus habitaciones a ver la televisión, y luego me uní a Nat y a Fay en el salón. Me senté en la mullida mecedora que había sido la favorita de Charlie.
Acomodé las manos detrás de la cabeza, me eché hacia atrás y me puse cómodo. Después de un rato de silencio, Fay habló de repente. Bueno, te diré una cosa. No voy a vivir en esta casa con este gilipollas dando vueltas por aquí. Y no permitiré que juegue con mis hijas. Nat no comentó nada. Yo fingí no oírla. Preferiría perder mi parte de la casa. La venderé o la regalaré. Puedes venderla, indicó Nat. No te resultaría muy difícil. ¿Y qué pasa ahora? Preguntó. Ahora mismo. Esta noche. ¿Cómo voy a dormir aquí? Mirando a Nat, dijo. Dios, no podemos movernos. Ni siquiera podemos comer o darnos un baño, nada. Vamos, dijo Nat, poniéndose en pie y haciéndole un gesto. Salieron juntos al patio y se quedaron allí, lejos de la casa, para que yo no pudiera escucharlos. El resultado de la conversación fue que decidieron abandonar la casa y mudarse a la más pequeña que alquilaba Nat, en la que él y Gwen habían vivido juntos. En lo que a mí concernía, era perfecto. Pero, ¿y las niñas? Esa casa era demasiado pequeña para 4 personas, incluso para 2 adultos y 2 niñas. Al menos es lo que yo había oído. Solo disponía de un dormitorio y un pequeño trastero en el que Nat se quedaba hasta altas horas de la madrugada haciendo trabajos para la facultad. Y, por supuesto, un salón, un baño y una cocina. Aquella noche, a eso de las 9, se llevaron a las niñas. Si se quedaron en casa de Nat o en un motel, no lo sé. En cualquier caso me preparé para acostarme solo en la casa vacía. Experimenté una sensación extraña aquella noche mientras me quitaba la ropa, me ponía el pijama y me preparaba para acostarme en la cama de invitados que había en el estudio. Después de todo, había sido el estudio de Charley, un lugar donde había pasado mucho tiempo. Ahora estaba muerto y su mujer se había ido, llevándose a las niñas y dejándome a mí solo en la casa. Todos se habían ido. Todos habían abandonado esta casa que tanto esfuerzo les costó construir. ¿Y quién era yo? Durante un tiempo, mientras yacía en la cama, me sentí confundido. En realidad yo no era uno de los dueños de la casa, por lo menos, no en un sentido real. Quizá fuera propietario legal de una parte de ella, pero, ciertamente, jamás la consideré algo mío. Era como si alguien me señalara un cine o una gasolinera y me dijera que una parte me pertenecía. En algunos aspectos era como cuando de niño me dijeron que como ciudadano americano algún día sería propietario de una parte de cada puente, dique o calle públicos. Durante un corto espacio de tiempo había vivido a gusto en ella. Pero no por la casa en sí misma, sino por las buenas comidas y el calor. Ahora, si quería calor, tendría que pagar la mitad de la factura. Y tendría que comprar mi propia comida, tal como tuve que hacer cuando vivía en un cuarto alquilado en Sevilla. Nadie me prepararía un chuletón en la barbacoa y me lo daría gratis. Y los animales estaban muertos. Excepto las gallinas. Ahora, por la noche, habían entrado en su corral a dormir. No había patos. Ni caballo. Ni ovejas. Ni siquiera el perro. Se habían llevado sus cuerpos para hacer fertilizante. La casa y la tierra que la rodeaba se encontraban en absoluto silencio, salvo por el esporádico ruido de las codornices entre los cipreses. Oí cómo se llamaban mutuamente, un sonido que imitan los adolescentes de Oklahoma. Ah, wow, wow. Una especie de grito de Okie. Y entonces, tumbado en la casa oscura y vacía, oyendo la nevera en la cocina activarse de vez en cuando, y los termostatos de pared abrirse y cerrarse, sentí algo. Fay, las niñas y los animales se habían ido, pero alguien, aparte de mí, seguía allí. Charley todavía estaba en la casa, viviendo en ella como siempre había hecho desde que la construyera. La nevera que oía le pertenecía. Él había supervisado la instalación de los radiadores. Los diferentes sonidos eran producidos por objetos que le pertenecían, y Charley nunca los había abandonado. Lo sabía. No se trataba de una mera idea. Era una conciencia de Charley, tal como antes, durante su estancia en el mundo físico, había sido consciente de él. Por la vista, el olfato, el sonido, el tacto. Durante toda la noche estuve tumbado, siendo consciente de su presencia en la casa. Nunca la dejó, ni siquiera por un momento. Su presencia era constante. Jamás se atenuó.